Buenos días. El día de hoy tenemos con nosotros, dentro de la División de Derecho, Política y Gobierno, a un invitado muy especial, el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que nos va a impartir una plática sobre democracia en riesgo, fake news y redes sociales en disputa. Brevemente les voy a leer una semblanza del maestro Luis Ángel. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de maestría en Estudios Políticos y Sociales por la misma facultad. Cuenta con estudios de maestría en Ciencia Política por la Universidad Sorbona de París y es doctor en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Tiene especialidad en Comunicación y Diseño de Campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el 2020 se incorporó como investigador distinguido en la campaña Verified de la Organización de las Naciones Unidas en México y Centroamérica para contribuir como experto en el ámbito de las fake news. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De igual forma es académico de la Licenciatura de Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y es profesor invitado de posgrado de Comunicación Social y Política en la Universidad La Salle, Campus Oaxaca. De igual forma es profesor de posgrado en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y del posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. También ha sido profesor e investigador invitado de posgrado de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México y en su haber académico cuenta con 5 libros publicados en México, todos ellos sobre estudios de comunicación política durante los procesos electorales 2006, 2012 y 2018 en México. Cuenta con más de 20 artículos de corte académico publicados en las principales revistas científicas de México y Latinoamérica. Ha impartido más de 80 conferencias en distintas universidades nacionales y 20 en universidades del extranjero. En el ámbito profesional se desempeña como director de la Consultoría de Comunicación Política Aplicada, donde ha participado como estratega en 90 elecciones locales de diputación, de presidencia municipal y gobernaturas federales, diputación, senaduría y presidencia, de las cuales ha obtenido la victoria en 87 de ellas. Como consultor ha asesorado en estrategias de comunicación y gestión de gobierno de 40 gobiernos, instituciones y ONGs. En consultoría en comunicación política aplicada también coordina el área de investigación donde dirige el estudio Uso de Internet en México, investigación única en el país al presentar la huella digital sobre los hábitos de uso y consumo de Internet y las redes sociales. Este trabajo ha tenido más de 800 impactos en medios nacionales y 100 impactos en medios internacionales. Asimismo, como analista y articulista en medios de comunicación, colabora en ADN 40, MX, Radio UNAM, La Octava, Radio Centro, 24 Horas, Sin embargo, Infodemia, Canal 14, Radio Educación, Tiempo de Análisis, del IMER, Revista Zócalo y Horizontal. Sus temas de análisis e investigación se centran en comunicación política, tecnopolítica, el comportamiento de los medios de comunicación, propaganda, redes sociales e Internet y opinión pública. Damos nuevamente la bienvenida al maestro Luis Ángel, que nos va a impartir esta conferencia sobre democracia en riesgo, fake news y redes sociales en disputa. Muchas gracias, Luis Ángel. No, primeramente, pues el honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación, estimada doctora Lidia García. Vuelvo y reitero, para mí es doblemente un gusto estar precisamente con la comunidad de la Universidad de Guanajuato. Y por supuesto agradezco también al Departamento de Ciencia Política de esta gran institución. Bueno, a grandes rasgos, yo vengo a platicar un poco con ustedes sobre el papel precisamente que actualmente está jugando un elemento que pues se ha popularizado en los últimos años y que ha sido inclusive referente de algunos discursos de algunos políticos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y también es uno de los elementos que justamente ha generado cierta crisis a ciertos sectores, principalmente el de las telecomunicaciones, hablando principalmente de los medios de comunicación tradicionales,
la prensa, la radio y la televisión. Bueno, pues vamos a hablar en esta plática sobre las fake news, o mejor conocidas también como noticias falsas. Pero para poder hablar de este tema, bueno, voy a compartir pantalla para precisamente abordar este diálogo. Ay, Dios, aquí, creo que es aquí. Aquí está. Nada más si me dicen que si se ve la pantallita. Sí, se ve. Ah, perfecto. Bueno, como tal, la plática que vamos a tener el día de hoy la titulé Democracia en riesgo, fake news y redes sociales en disputa. Debo de manifestar que precisamente cuando estaba pensando en el título de esta plática, precisamente hubo un elemento que considero muy importante a debate, que es el tema de la democracia, porque precisamente el tema que vamos a platicar, pues tiene que ver precisamente más bien, toca directa e indirectamente el proceso, precisamente los procesos democráticos en diferentes partes del mundo. Y justamente, pues este tema es el que voy a confrontar con el uso de las redes sociodigitales, mejor conocidas como redes sociales, porque las redes sociales, en un inicio, cuando empiezan a desarrollarse, estoy hablando por ahí del año de 2006, 2007, cuando empieza el boom precisamente del uso de las redes sociodigitales a nivel mundial y sobre todo en el ámbito de la tecnopolítica o los procesos electorales, pues hablábamos en ese momento sobre precisamente que Internet era el medio idóneo para la democratización de diferentes países en diferentes partes del mundo. Bueno, pues ahora vamos a ver precisamente esto. Pero antes de iniciar, yo quiero presentarles la estructura precisamente de este diálogo. Está dividido en tres partes, las cuales van a ir involucradas o vamos a ir hablando precisamente sobre la democracia. La primera de ellas son las características de Internet. Es un modelo que básicamente propongo, que me baso precisamente en muchos autores y que adhiero a algunos elementos. Posteriormente vamos a hablar de las características de la desinformación y vamos a culminar precisamente con las características de las fake news. Tengo que abordarlo de esta forma porque hoy en día, para comprender el ecosistema de lo que es la falsedad, tenemos precisamente que entender en dónde se desarrolla ese elemento que es la desinformación digital en un medio de comunicación como es Internet. Pero antes de iniciar, debo de decirles que las redes sociales no es algo nuevo, es algo que básicamente ha existido desde antes de Internet. Las redes sociales son todos aquellos elementos de interacción que hemos tenido los seres humanos a lo largo precisamente de todo, pues este devenir evolutivo en la historia, digamos, del planeta. Las redes sociales vienen siendo elementos en los cuales tan básicos como los grupos en los cuales nosotros nos desarrollamos. Durkheim precisamente habla de estos agentes socializadores, los cuales están focalizados, el núcleo primario o el núcleo básico, pues es precisamente la familia, seguido precisamente de otro núcleo importante que tiene que ver precisamente con el sector, pues ya de desarrollo de los seres humanos, que viene siendo pues las amistades que vamos desarrollando a lo largo precisamente de nuestra vida, la escuela, por supuesto, lugares donde laboramos y por supuesto todos estos lugares o centros de entretenimiento que hoy en día tenemos. Entonces, para decirlo básicamente, las redes sociales han estado siempre. Lo que ha cambiado precisamente con la llegada de Internet son precisamente estos procesos de interacción. Antes eran precisamente procesos de interacción o de desarrollo, a veces muy cerrados, digamos, la familia. Era muy difícil que a veces nosotros pudiéramos entrar precisamente en este proceso de intercambio con los diferentes integrantes de una familia, porque hay familias básicamente muy cerradas o grupos muy cerrados, no son tan abiertos, son grupos más privados.
con Internet esto ha cambiado, y más ahora en el contexto de la pandemia, pues esto ha revolucionado. Hoy en día hemos tenido la necesidad, pues a veces de tomar clase o de compartir nuestros lugares de desarrollo privados, pues a todos nuestros compañeros, a veces de la escuela, del trabajo, etcétera, etcétera. Ahora estamos precisamente en ese proceso en el cual pues, la familia deja de ser un espacio de ente privado o más privado a un ente ya más público. Hoy no se diga, Internet ha empezado a romper esos límites que existían entre la privacidad, la intimidad y por supuesto lo público. Pero bueno, todo esto se los digo porque precisamente vamos a abordar estos elementos que, aunque ustedes no lo crean, tienen que ver con la desinformación digital. Pero antes de esto, yo retomo una frase que viene en mi último libro, precisamente el de Fake News, el enemigo silencioso. Yo coloco un elemento aquí fundamental que es precisamente esta frase. Consumíamos la información que se nos ofrecía a la hora que nos decían y desde el lugar que ellos querían. Esto tiene que ver precisamente con el modelo de comunicación antes de Internet. Y ahorita lo voy a ir explicando. A grandes rasgos, las características de Internet son 9. Los diferentes teóricos han hablado precisamente de 6. Yo he colocado 3 características más que voy a ir abordando a lo largo de esta exposición. La primera de ellas tiene que ver con la horizontalidad. Antes de Internet, el modelo de comunicación básicamente era vertical o jerárquico. Jerárquico en el sentido de que existen, digamos, en el haber público, tres principales, digamos, personajes que pueden expresarse libre y abiertamente en el espacio público. ¿Cuáles son esos 3 integrantes o estos 3 sujetos? Pues bueno, vamos a hablar en el primer elemento, que son los políticos, y esto basándome en el modelo de comunicación política de Bolton. Precisamente los políticos están en la cima precisamente de este modelo. Ellos generan distintas agendas, las cuales difunden en los distintos espacios, y que estas agendas representan precisamente los intereses que tienen ese político al público que se quieren dirigir, y por supuesto algo que es muy importante, que es el núcleo, digamos, de este elemento, que es la socialización que va a tener este político con su público. A grandes rasgos esto se le conoce como el target que ya el político ubica precisamente y los temas que va a desarrollar. Bueno, ellos generan una agenda. Hay muchas agendas de muchos políticos en nuestro país. Por poner un ejemplo, hay una agenda presidencial, hay agendas de corte de los secretarios de distintas instituciones, hay agendas de los diferentes integrantes en los grupos parlamentarios o legislativos, en las diferentes cámaras, hay agendas de los gobernadores, hay agendas, bueno, así puedo enumerar, hay muchísimas. Pero ¿por qué unas agendas políticas son las que más se conocen o más se discuten o más hablamos de ellas? Pues eso tiene que ver con el segundo elemento o el segundo sujeto de este modelo de comunicación. Acuérdense que estamos hablando de un modelo antes de Internet. Bueno, el segundo elemento son los medios de comunicación, o Bolton lo dice como los periodistas. En ese sentido, los medios de comunicación para construir sus agendas mediáticas retoman los discursos de los políticos y las difunden en los distintos espacios que tienen. Pero aquí traigo a colación un elemento fundamental, que es la construcción de la agenda mediática. McCombs y Shaw precisamente proponen esta teoría de la agenda mediática, o mejor conocida como agenda setting, en la cual dicen que hay 2 elementos fundamentales para la construcción de la agenda. Un elemento que es fundamental son el perfil que tienen los distintos integrantes, en este caso los periodistas que integran al medio de comunicación. Ellos deciden a grandes rasgos
línea editorial que va a tener el medio de comunicación y por lo tanto ellos deciden con esa línea editorial qué temas van a recopilar. Pero McCombs y Shaw dicen que ese no es el elemento más importante que determine la agenda mediática. El elemento que más determina precisamente la construcción de la agenda mediática es los intereses que tienen el director del medio o propietario del medio de comunicación. ¿Por qué? Porque la línea editorial puede ser una línea editorial en la cual digan, vamos a hablar sobre movimientos sociales, pero de repente esos movimientos sociales atentan contra los intereses del dueño del medio de comunicación y al atentar precisamente este personaje dice, esto no va a pasar, no va a salir, porque precisamente atentan contra mis intereses. Entonces, ¿cuáles son, cómo construyen la agenda los medios? Pues recopilan básicamente las agendas políticas que vayan de la mano de los intereses del propietario de los medios de comunicación y por supuesto de la línea editorial del medio. Entonces, esto genera pues que básicamente veamos casi siempre a los mismos actores que aparecen en los medios de comunicación. Bueno, ya tenemos agenda política, agenda mediática y hay una tercera que habla precisamente Bolton, que es la agenda social o de la sociedad civil organizada. Bueno, ellos también construyen agenda y se construye a partir de los intereses que tengan los distintos integrantes de la sociedad civil o de la sociedad. Ellos deciden precisamente expresarse en el espacio público y básicamente los medios de comunicación retoman cuando consideran que es de su interés esas agendas de lo social. Pero básicamente, cuando digo que este modelo de comunicación es vertical o jerárquico, es porque siempre aparecen las agendas de lo político. Es muy rara vez que los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, retome la agenda de lo social. Porque por lo regular, la agenda de lo social es una agenda que está en constante conflicto con las agendas políticas. Es muy rara vez que la agenda social vaya, digamos, en el mismo camino o en el mismo flujo que las agendas políticas. Por eso tenemos a la cabeza a los políticos, seguidos de los medios de comunicación y posteriormente tenemos a la sociedad civil organizada. Entonces, era muy difícil que la sociedad civil pudiera acceder a estos medios de comunicación, porque estos medios de comunicación, pues básicamente ya tenían ciertos acuerdos, ciertos arreglos con los políticos que básicamente les sirvieran a conveniencia de los medios de comunicación. Por eso en nuestro país prosperó un duopolio comunicativo, un duopolio que estaba alineado precisamente con los medios de comunicación, con los medios de comunicación tradicionales. Bueno, más bien con la agenda política de los distintos integrantes pues, de un partido único en nuestro país en su momento, que fue el Partido Revolucionario Institucional. Pero bueno, todo esto se los digo para que entendamos lo que viene con Internet. Con Internet esa verticalidad se rompe, porque hoy en día la horizontalidad que tiene Internet permite que los miembros de la sociedad civil puedan comunicarse directamente con los políticos sin necesidad de una mediación, o sea, un medio de comunicación que filtre esos mensajes, que genere ciertos encuadres que determinen el diálogo. Hoy en día la sociedad puede hablar directamente con los políticos y los políticos pueden hablar directamente con la sociedad. Y hay una igualdad de circunstancias. Ahora, tanto es importante los comentarios de un político como son importantes los comentarios de un miembro de la sociedad civil o de los medios de comunicación. Están en igualdad de posibilidades para expresarse en el espacio público digital. Ahora, este elemento pues es el que empieza a revolucionar todo, es el que empieza a generar
un cambio precisamente en el paradigma comunicativo, porque va a llevar precisamente a una crisis de corte de audiencias a los medios de comunicación tradicionales. Ellos pierden ese poderío que tenían para la construcción de la agenda mediática y ahora dependen básicamente también de los elementos narrativos de los medios, de los políticos o de la sociedad civil. Con la llegada precisamente de Internet, muchas agendas que antes no eran tomadas en los medios de comunicación empezaron a difundirse. ¿Cuáles son estas agendas? Pues agendas que tienen que ver precisamente con, digamos, el derecho a los animales, que antes era muy poco tocado, el derecho precisamente de las minorías, la igualdad de género. Por eso el movimiento Me Too es un movimiento importantísimo a nivel internacional que tiene su presencia y su fuerza en Internet, y por supuesto el movimiento feminista en nuestro país. Otro de los elementos que vinieron precisamente con Internet pues es esta situación del debate por el cambio climático o por el cuidado del medio ambiente. Y por supuesto, también con Internet llegaron otros discursos que no es que no existieran, sino creíamos que ya no tenían tanta presencia, pero hoy en día tienen una fuerte presencia y un fuerte apoyo en este espacio. Bueno, ¿cuáles son estos discursos? Son discursos que tienen que ver con los discursos de discriminación, de odio, de intolerancia, de racismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto también floreció y muchas de esas personas argumentan que tanto es importante su discurso como el discurso precisamente del derecho a las minorías, el derecho precisamente de la defensa de los animales, etcétera, 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 etcétera. Bueno, hoy en día pues estamos en este sector. Bueno, vamos al segundo elemento o segunda característica que tiene Internet. Internet tiene precisamente la generación de redes de una forma más rápida. No es que antes no existían las redes sociales, sino que sí existían, pero tardaban mucho o un poco más en concretarse que ahora con Internet. Internet lo que hace es potencializar precisamente la generación de redes. ¿Por qué lo digo? Pues básicamente porque con la llegada de Internet, y esto para eso me voy a remontar a un suceso que cambia todo el paradigma también del Internet que conocemos hoy en día. En el 2008, el propietario precisamente de Google, o uno de los, más bien el CEO de Google, presentó precisamente en estas reuniones que hacen en Silicon Valley para presentar avances en materia de software a nivel internacional. Este personaje presentó un elemento que iba a cambiar precisamente todo lo que tenía que ver con el Internet como lo conocíamos. Él presentó algo que se conoce como el algoritmo, una fórmula matemática que iba a cambiar precisamente la forma de búsquedas de Internet, en este caso de Google, que en ese momento, en el 2008, tenían una eficacia del 78% de los resultados. Tú buscabas en Internet, tenías una eficacia usando el motor de Google de un 78%. Después de que presenta esto, dijo que iban a pasar a tener una eficacia del 90%. En su momento, esto nadie le tomó tanta importancia. Es como ahorita Mark Zuckerberg cuando presenta ahora el metaverso. Bueno, él lo presenta y todo el mundo dijo, a partir de una fórmula, no creo que ocurra eso. Bueno, 2009 vuelve a haber este tipo de reuniones y se dieron cuenta de que la eficacia de Google había precisamente cambiado rotundamente. Y esto se debe a que Google retomó todos los elementos, nuestros datos personales que tenemos al momento de usar Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entramos a Internet y Google empieza a sincronizar cuánto tiempo pasamos en Internet, abriendo Internet. Segundo, ¿qué páginas son las que más frecuentamos? Tercero, además de las páginas que nosotros más frecuentamos,
¿Cuáles son los temas que más nosotros buscamos, digamos, en Internet? Después de eso, hace una cuestión de regionalización. ¿Qué quiere decir? A partir de tu ubicación, Google se empieza a dar cuenta de los temas y de los elementos que están a tu alcance para satisfacer precisamente estas búsquedas. Tercero, quinto, ¿con quién más interactuamos? ¿Con quiénes son las personas con las cuales estamos teniendo? Bueno, todo esto, hay una lista impresionante en un libro que ahorita les voy a compartir, en una bibliografía donde precisamente hablan del ABC de Google. Esto cambió precisamente o ayudó a que la eficacia de Google cambiara del 78% al 90%. Para el 2010, Mark Zuckerberg, a percatarse precisamente de esta situación, Mark Zuckerberg, una persona muy brillante, decide cambiar el paradigma de Facebook y dejó de lado algo que existía en ese momento, que era el muro. Antes nosotros, cuando teníamos Facebook, para poder saber lo que publicaban nuestros amigos, teníamos que entrar a su perfil, más bien era su muro. Mark Zuckerberg cambia esto y crea precisamente el perfil. ¿Esto qué quiere decir? Que creó algo que se llama el timeline, que nosotros vamos publicando algo y automáticamente va apareciendo en este timeline de Facebook. ¿Qué quiere decir? Que antes nosotros íbamos a buscar la información y ahora ya no la buscamos, ya llega a nosotros. Ya nos enteramos de lo que publican nuestros amigos y este algoritmo que les estoy platicando lo fue perfeccionando Mark Zuckerberg con el paso de los años, al grado de que ustedes pueden tener una cuenta de Facebook de 5,000 amigos, pero realmente no van a estar viendo 5,000 amigos, van a estar viendo lo que publican 50 amigos. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Facebook está haciendo un filtrado para que básicamente tú veas a las personas con las cuales compartes más afinidad política, afinidad religiosa, afinidad deportiva, afinidad cultural, educativa, inclusive hasta sexual, temática de todo tipo, y esto provoca, a partir de algo que un científico ruso realizó hace muchos años, que tiene que ver con el conductismo, que es el experimento de Pavlov. Pavlov le colocó precisamente una campanita a un perro para comprobar precisamente los estímulos y las respuestas que tenía este personaje. Cada vez que tocaba Pavlov una campanita, el perrito le puso una bolsita dedicada, que estaba conectada precisamente con el páncreas. No es cierto, sí, era el páncreas, si no me falla. Y cada vez que tocaba la campanita, el perrito segregaba saliva. Entonces, la campanita era porque le iba a dar de comer. Y cada vez que le tocaba la campanita, el perrito acudía. Y Pavlov comprueba precisamente que, aunque no le diera de comer y que tocaba la campanita, el perrito seguía segregando saliva. Bueno, este experimento que hizo Pavlov actualmente lo aplica precisamente Facebook. ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien de nuestros amigos publica algo, no nos llega una notificación? Es exactamente lo mismo. Las redes sociodigitales están basadas precisamente en estos elementos conductuales de estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Entre más estímulos, más respuestas tenemos nosotros. Pero, a diferencia del perrito, nosotros no segregamos saliva. Lo que nosotros hacemos, y esto tiene que ver con una cuestión psicológica y con una cuestión fisiológica, que cada vez que nosotros publicamos algo en Facebook, y hay una investigación muy buena de la Universidad de Berkeley sobre ello, que también les voy a compartir la bibliografía, es que cada vez que nosotros publicamos algo en Facebook, nosotros estamos esperando, mandamos un estímulo, esperamos una respuesta. Cuando nos llega un corazoncito, nos llega un like, nos llega un comentario, un share, nosotros no generamos saliva,
lo que nosotros generamos es algo que se llama endorfina, que es precisamente la hormona de la felicidad. Cada vez que nosotros nos enamoramos, generamos precisamente esa hormona. Nos sentimos felices, nos sentimos contentos. Entonces, todos esos elementos los tienen muy bien focalizados y cada vez que nosotros publicamos algo, esa burbuja que se está creando, porque nada más vemos la realidad de 50 amigos, pues nos genera felicidad. Vivimos en un país de maravillas. Entonces, pues por eso pasamos más tiempo, publicamos más en las redes sociodigitales. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos narcotizados a partir de la endorfina que nosotros segregamos. Bueno, ¿qué ocurre cuando esa felicidad es interrumpida por un agente externo? Cuando un gobierno o una empresa decide cambiar el esquema de tu realidad, decide hacer cambios en las políticas públicas o cambios en las políticas internas de una empresa. Pues es cuando precisamente esa felicidad se ve interrumpida y generamos un efecto contrario, un efecto de enojo, de ira y por supuesto inclusive puede generar hasta miedo y temor. Es cuando surgen precisamente los movimientos en red o de ciberactivismo o los famosos movimientos de tecnopolítica, que tienen que ver precisamente cuando tu felicidad es interrumpida, hay aumento de impuestos, salimos a protestar, pero las redes sociodigitales, o sea, todo este trayecto que les acabo de explicar es para explicarles por qué se forman más rápido los movimientos en red o se generan más rápido los movimientos en red. Porque cuando tu felicidad es interrumpida, digamos que todos nosotros le vamos a León, ahí en Guanajuato, al equipo de fútbol, y de repente al propietario se le ocurre mudar a León a Monterrey. Pues básicamente todos ustedes van a publicar en sus redes sociales que están en desacuerdo y van a hacer una protesta digital. Pero no solamente son ustedes, sino que se hace un efecto cadena o cascada o de red o un efecto en onda en el cual ustedes publican algo y 50 de sus amigos que también tienen la misma afinidad, inclusive deportiva, lo comparten también, lo comentan o inclusive también lo publican. Y estos 50 tienen otros 50 y se hace un movimiento. Un movimiento que antes nos tardaba días a lo mejor en gestarse, en las redes sociodigitales o en internet se gesta en minutos. Y cuando vemos ya tenemos una protesta impresionante en internet que es precisamente la que detona estos movimientos. Entonces, esta es la segunda característica de internet. El movimiento, los movimientos o las redes sociales se generan de una forma más rápida. Bueno, el punto número 3 es que hoy en día con internet tenemos información ilimitada. Antes no teníamos información ilimitada. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros nos informábamos a partir de la información que podíamos en llegado momento obtener a partir de un intercambio monetario o a partir de que teníamos un dispositivo para poder acceder a esa información. Les pongo un ejemplo. Antes nosotros comprábamos el periódico y para poder acceder a esa información pues teníamos que desembolsar de nuestro efectivo para poder tener acceso a esa información. Si tenías las posibilidades de acceder a un periódico, estaba muy bien, perfecto. Si tenías las posibilidades para acceder a 2, era súper bien, o 3, era grandioso, o comprar una revista, pues era fenomenal. Si existía la posibilidad de adquirir, de acceder a información en la radio, pues era muy bueno. Acceder a la televisión pública, excelente. Y si tenía la posibilidad de acceder a información de televisión de paga, pues era genial. Tenías un vistazo del mundo impresionante. Esto, en determinado momento, muchos teóricos hablaron precisamente de la brecha informativa que existía y que limitaba precisamente los medios de comunicación tradicionales. Con Internet esto cambia. ¿Por qué? Porque con Internet, básicamente, tenemos acceso a lo que publican los medios de comunicación tradicionales. ¿Cuántos de ustedes no se enteran de lo que publica Reforma sin comprar Reforma?
¿Cuántos de ustedes no se enteran inclusive de series que están en televisión restringida? Internet nos posibilita eso. Hay tanta información y es ilimitada. No nos da la vida para leer todos los periódicos que se publican en nuestro país, desde los nacionales hasta los locales, ni tampoco nos da la vida para escuchar toda la información que se transmite en las radios, que hoy en día todas las radios ya están en Internet, y no nos da la vida para ver todas las transmisiones de televisión pública, y no se diga de las transmisiones de televisión restringida. O sea, se vuelve algo, y esto apenas es el inicio. Ahora, también Internet nos permite acceder a información en cualquier parte del mundo. Antes, que eso era maravilloso y era increíble, cuando uno se iba de vacaciones se desconectaba de su realidad. Ahora, Internet no es así. La información viaja con nosotros. Nos estamos enterando precisamente de lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo y también nos estamos enterando de lo que ocurre en nuestra localidad. Podemos estar en otra parte del mundo y enterarnos de lo que ocurre en México. Podemos estar en China, podemos estar en Japón, podemos estar en Grecia, podemos estar en España y enterándonos en tiempo real de lo que está ocurriendo en nuestro país. Antes, pues esto era bien complicado, era muy complicado a poder acceder precisamente a información de otra parte del mundo. Si nosotros queríamos consumir información comprar el país en España, híjole, era sumamente complicado. Teníamos que ir precisamente aquí en la Ciudad de México a un lugar que es el Club de Periodistas que está en Filomeno Mata, ahí en el centro histórico, había un lugar donde vendían todos los periódicos del mundo para poder comprarlos. O sea, era algo sumamente complicado. Hoy en día, pues no, ya podemos informarnos en cualquier parte del mundo. Y ahora, en el punto número 4, nosotros estamos teniendo interacción de sujeto a objeto. Ya no estamos teniendo interacción directamente de sujeto a sujeto. Ahora ya no es interacción, es interactividad. Estoy casi seguro que en este momento algunos de ustedes están revisando mis redes sociodigitales y están teniendo interactividad, le están dando me gusta, no le están comentando, están criticando la visión que tenga yo del mundo, pero están teniendo interactividad con la información que está postrada y que está ahí latente. Hoy en día nosotros podemos irnos a dormir y dejamos un comentario en las redes sociodigitales y la gente sigue interactuando con ese comentario, sigue teniendo interactividad con la interfaz que nos permite. Hoy en día las plataformas digitales invierten miles de millones de dólares en esto, que es precisamente la interfaz, para que el usuario esté ahí más tiempo, pase más tiempo y siga enterándose de lo que está ocurriendo de su círculo cercano o su círculo lejano. Entonces, esta es otra característica que tiene Internet. Está ahí la información latente para volverse a ser activa. Pasa de pasiva a activa. Y esto tiene que ver con el punto número 6. Internet rompe las reglas de la temporalidad. Antes la información tenía una periodicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos informábamos a partir del primer noticiario que escuchábamos en la radio de la mañana o de la televisión, o con la primera lectura que dábamos del periódico. Y podía haber nuestra jornada informativa, podía iniciar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana u 8 de la mañana. Y concluía precisamente con el último noticiario de televisión o de radio que escuchábamos o veíamos, que era por regular a las 11 o 12 de la noche. Ahora, precisamente con Internet, no es así. Nos informamos en tiempo real, las 24 horas, los 365 días del año. Y es tan así que hoy en día nos pudimos enterar en tiempo real a la 1:23 de que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había dado positivo a COVID-19. Si no hubiera existido Internet, nosotros nos hubiéramos enterado hasta las 6, 7 de la mañana, cuando el noticiario de televisión o de radio nos lo dijera. Y en la prensa escrita a esa hora, era muy difícil que a lo mejor retomaran este suceso. ¿Por qué? Porque ya en ese momento estaban con las rotativas precisamente imprimiendo el ejemplar. O hubiera venido algo muy pequeñito, no tan abundante. Entonces, con Internet, las 24 horas, los 365 días del año, nos estamos informando y rompe precisamente
esta situación lo vuelve tan vertiginoso que todo el tiempo lo primero que hacemos a veces en la madrugada es estarnos enterando de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Era antes una situación en la cual las televisoras y las radios terminaban sus transmisiones, eso creo que ya no existe, a las 12 de la noche y mandaban el himno nacional y luego mandaban algo que se llama barra de cuadros y pues acababa la transmisión. No era que no existiera información, sí seguía habiendo información, seguían ocurriendo hechos en otras partes del mundo, pero simplemente pues se iban a descansar. ¿Por qué? Porque el periodo de actividad del ser humano pues se congelaba precisamente a esa hora para irse a dormir. Había unos trasnochados como yo, que muchas veces nos quedábamos en la madrugada y a veces teníamos que ver infomerciales terribles, ¿no? Pero bueno, el punto número 7 tiene que ver con la característica de la virtualidad. Internet nos permite precisamente, y esto tiene que ver ahora con el metaverso, a que podamos estar en cualquier parte del mundo o en cualquier parte del planeta sin la necesidad de estar presente ahí, estar ahí físicamente. Internet es eso. Antes, precisamente, digamos, si la pandemia del COVID-19 hubiera ocurrido antes de la existencia de Internet, imagínense cómo hubiera sido la educación. No hubiéramos podido tener esto que estamos teniendo ahora. A lo mejor lo hubiéramos tenido en una especie como lo que hizo el gobierno federal de el modelo de telesecundaria, ¿no? Que era transmisiones en vivo de los contenidos, pero imagínense cuántos insumos, cuántos recursos se hubieran invertido para poder hacer contenidos para todas las materias de todas las carreras. Bueno, hubiera sido algo complejísimo. Y hubiera sido, si ahorita estamos sufriendo, pues todavía hubiéramos sufrido mucho más, ¿sí? La virtualidad nos permite eso. Y la virtualidad nos permite estar en lugares que a lo mejor nunca vamos a visitar. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho estas visitas virtuales a museos o a lugares? Hemos estado en la Torre Eiffel, hemos estado en el Museo del Louvre, hemos estado en el Empire State en Estados Unidos, etcétera, etcétera, en la Estatua de la Libertad, etcétera, etcétera. Pues bueno, la virtualidad nos permite eso. Y esto también va del punto número 8, que tiene que ver con la velocidad. Hoy en día los sucesos ocurren de forma casi inmediata. Puede estar ocurriendo un elemento afuera de mi casa, un hecho, y yo considero que es del interés del público y por eso lo transmito, tomo fotografía o hago un comentario. Este elemento es el que está poniendo en graves aprietos a gobiernos y a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no existe hoy en día medio de comunicación que pueda competir precisamente con todos los sucesos que están ocurriendo en el mundo. Y más esto genera precisamente este fenómeno que hoy está en boga de los famosos líderes de opinión digitales o los medios alternativos o digitales de comunicación, los cuales van a cuestionar siempre la legitimidad de los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque van a decirte siempre, yo te presento lo que aquellos no te quieren presentar. Están hablando de un sesgo, de una censura, están hablando precisamente de intereses de los medios, que ya les dije que sí había intereses, pero también hoy en día los medios digitales y los famosos líderes de opinión, mejor conocidos como influencers, tienen también intereses. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues por la velocidad. No existe un medio de comunicación en el mundo que pueda estar en todas las partes del planeta o mandar corresponsales para cubrir lo que ocurre en distintas partes del mundo. En ese sentido, esta situación ha provocado, y esto va de la mano del punto número 1, que hoy en día nosotros podemos generar contenidos a que estos ocurran y nosotros nos volvamos generadores de información y creemos información a veces que consideramos relevante para todos. Internet se vuelve del interés de todos. O sea, de que la información, y a partir de esto también, como vivimos en una burbuja, a partir precisamente de estos efectos que les comentaba de los algoritmos y los filtros burbuja que actualmente tenemos, o las cámaras de eco, que nuestra realidad sea más importante sobre la de todas. Y la compartimos en tiempo real, la velocidad. Y ya estamos creando microrealidades. Y no se diga ahora con el famoso metaverso, pues esto va a ser todavía más complejo. Y esto va del punto número 9, que Internet es de construcción social. El contenido que está en Internet lo construimos todos.
Hoy en día los medios de comunicación perdieron la facultad o el monopolio de generación de contenidos. Con Internet esto cambió. Ahora todos nosotros podemos generar contenidos. Y al generar contenidos, muchos de esos contenidos son del interés de la gente y es cuando surgen precisamente estos liderazgos digitales o surgen estos medios alternativos de comunicación. Bueno, esta primera parte, que es la que más tiempo me iba a tomar, la cierro precisamente con esta frase. Hoy consumimos la información que deseamos, a la hora que deseamos y desde el lugar que deseamos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver precisamente esto con la desinformación o las fake news? Pues bueno, vamos a empezar con el punto número 2, las características de la desinformación. Bueno, el término desinformación, como lo conocemos, o sea, proviene de la palabra soviética o rusa, desinformatia, la cual fue empleada precisamente a principios de los años 20, ya tiene un siglo de existencia, precisamente tras el triunfo de la Revolución de Octubre, la Revolución Roja en Rusia. Y esa palabra pues fue utilizada por primera vez, o es donde surge por primera vez. Y existen dos definiciones, o se acuñaron dos definiciones en el ámbito de la ex Unión Soviética. Una de corte privado, cuando precisamente acudías a una enciclopedia, un diccionario o a un repositorio de información y querías saber qué era la desinformación, pues básicamente te colocaban ahí el término de desinformación pública, era de corte público, y la desinformación pública, o que era de acceso a todos, venía siendo toda aquella información que generaban actores externos que fueran en contra de la revolución o del socialismo. Para ellos, la información o la desinformación era toda aquella información que generaban los adversarios o aquellos que estaban precisamente en contra de la Revolución Roja. Dicho de otra forma, todos aquellos actores que estuvieran fuera de la URSS y que atentaran contra la revolución, ellos generaban desinformación. Y la información correcta es la que generaba el gobierno. Ahí vemos un perfil de la desinformación. Pero teníamos otra definición, la cual en su momento nos enteramos tras la caída del bloque soviético, y que esta correspondía precisamente a una concepción de corte privado, la cual solamente la generaban precisamente agentes de la KGB y algunos miembros del Kremlin o del Partido Socialista de la Unión Soviética. Solamente unos cuantos sabían de esta otra definición. Y esta era porque precisamente la desinformación era aquella que se construía en el gobierno para combatir precisamente las narrativas de agentes externos, o sea, fuera de la URSS, y que ayudaran precisamente a la Unión Soviética y a la revolución a salir adelante. Vean cómo existen dos acepciones del concepto. Uno, donde vemos a la desinformación como algo negativo, y otro donde la desinformación es positiva, al grado de que en la URSS crearon la Comisión Soviética de Combate para la Contrarrevolución y el Sabotaje, mejor conocida como el Chetka. Y ahí se generaban los planes para generar desinformación. Y esa desinformación, muchas veces esa narrativa, podía tener una planeación de hasta 15 años, o sea, que se realizara en 15 años. Era algo impresionante, o sea, había cuerpos de inteligencia generando desinformación. Pero lo que quiero llegar aquí es cómo la desinformación tiene estas dos acepciones. Una de corte público, en la cual es negativa, la desinformación, y una en la cual es de corte privada, donde la desinformación es positiva. Ayuda al gobierno y ayuda a los mandatarios. Eso no solamente ocurría en la URSS, ocurría en cualquier parte del mundo. De hecho, en México también ocurría. La Dirección Federal, la extinta Dirección Federal de Seguridad, era precisamente el Chetka mexicano. Era aquel que espiaba, aquel que estaba detrás precisamente de todos estos sucesos de corte que ocurrían en el país y que generaban todos estos
artificios de desinformación para desestabilizar a veces a ciertos movimientos que ocurrían al interior del país, pero también para dar una apariencia hacia el extranjero de qué estaba ocurriendo en México. Bueno, a grandes rasgos la desinformación tiene 4 características que, bueno, yo ya estoy preparando un documento en el cual más bien digo que la desinformación antes de Internet tiene 7 características, pero bueno, todavía no aterrizo muy bien ese elemento, pero ahorita les presento 4. ¿Cuáles son estas características? Primera, que la desinformación solamente podía ser generada por el Estado o por aparatos del Estado. ¿Por qué? Porque se requerían muchos insumos o muchos elementos económicos y técnicos para generarla. ¿Por qué? Porque para poder acceder a los medios de comunicación tradicionales, solamente los altos mandos podían acceder a ellos. No cualquiera, no nosotros podíamos acceder a generar desinformación. Solamente estos altos mandos podían generar desinformación. ¿Y con qué objetivo? Que es el tercer elemento. Pues para influir a la sociedad interna, pero también a la sociedad externa. Y aquí radica el punto número 4, que tiene una doble acepción, tanto pública como no pública. La pública, viendo a la desinformación como un agente negativo, y la corte privada, o no pública, como viendo a la desinformación como algo positivo para el desarrollo del Estado y, por supuesto, del gobierno en turno. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que nosotros no podíamos generar desinformación. Nosotros, personas, miembros de la sociedad civil, era muy difícil que pudiéramos generar desinformación. ¿Por qué? Porque necesitábamos muchos recursos económicos, para poder realizarla, porque para poder influir en la sociedad, pues necesitabas que la desinformación tuviera impacto y que apareciera en los medios tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, y no se diga en el cine. También Goebbels fue precisamente un personaje importantísimo en el desarrollo del gobierno del Tercer Reich, en este caso de Adolf Hitler, para desarrollar precisamente desinformación en el cine. Entonces, se necesitaban grandes aparatos para generar desinformación. Nosotros, a lo más que podríamos aspirar, era generar rumores, chismes o murmuraciones que ahí existían y han existido en la sociedad antes de la desinformación. Con ello, ¿qué les quiero dar a entender? Que antes de la aparición del término desinformación, la humanidad ya construía narrativas de corte falso. Ya existían los rumores, ya existían las mentiras, ya existían las murmuraciones, etcétera, etcétera. Pero este tipo de elementos narrativos informativos llega precisamente cuando empieza a prevalecer el boom de los medios, la sociedad de masas, los medios colectivos masivos. ¿Por qué? Porque requieren precisamente de estos elementos para generar desinformación, ¿sí? ¿Qué diferencia tienen ahora con las fake news? Ya estamos entrando en la tercera y última parte para que tengamos precisamente abramos un espacio de diálogo e intercambio de ideas. Bueno, el tercer elemento de esta plática es precisamente las fake news. ¿Qué características tienen las fake news o qué son las fake news? Bueno, son informaciones falsas diseñadas para hacerse pasar por noticias con el objetivo de difundir un engaño que se considera desinformación deliberada, o sea, intencional, con un fin político o financiero. Y hay 3 tipos de desinformación o fake news. ¿Cuáles son ellos? La misinformation, la disinformation y la malinformation. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Bueno, la misinformation se refiere a toda aquella información inexacta, incorrecta o con errores de datos, pero que no tienen una mala fe o un dolo. Muchas veces el periodista, por tratar de ganar la exclusiva o por tratar de sacar primero o porque le exigen que salga la información de forma rápida, incurre a veces en este tipo de fake news. Pero no lo hace de forma deliberada, no lo hace intencional, sino que le faltó tiempo, le faltaron fuentes informativas,
o le faltó inclusive conocimiento del tema para poder precisamente generar una nota más precisa y por lo tanto más verídica, más cercana a la verdad. Pero en este caso, pues no tenía el dolo. La misinformation es ese tipo de fake news que ocurren todos los días en los medios de comunicación tradicionales que están en Internet y en los medios de comunicación digitales. Pero en ese caso no tienen un dolo, como sí lo tiene la disinformation. La disinformation son notas armadas con el propósito de dañar, engañar y causar desconfianza, miedo, rabia y que se aprovechen de nuestros miedos y fobias para esparcirse. Este tipo de fake news es el que está precisamente hoy en día prevaleciendo en la esfera pública digital, porque está diseñada precisamente con todo el dolo y con toda la intencionalidad para generar desconfianza, miedo, rabia a partir precisamente de nuestros sentimientos, de nuestros miedos, de nuestras fobias principalmente. Principalmente son aquellas emociones de corte negativo. Y el malinformation es aquella información que sí es verdadera, pero que es sacada de contexto. ¿Cuántos de nosotros no ha habido situaciones en las cuales consumimos en Internet información que sí es verdadera, pero que es sacada de contexto? En el COVID-19, ¿cuántos de nosotros no nos dimos a la tarea de juzgar a veces a los gobiernos diciendo, miren cómo dejan pasar a la gente en el aeropuerto sin medidas de salubridad? No les toman la temperatura, no les piden el uso de cubrebocas, no usan gel, no hay sana distancia. ¿Cuántos de nosotros vimos videos o fotos de conglomeraciones? Pues esas conglomeraciones muchas veces eran de otro aeropuerto, de otro momento, en otra latitud. El malinformation es precisamente aquella desinformación digital o fake news en la cual muchos actores sacan de contexto, ya sea contexto temporal, regional o social, un hecho que sí es verdadero, pero que lo traen a colación a un contexto que no le corresponde para generar precisamente desinformación digital. Ahora, ¿qué hay detrás precisamente de la generación de fake news? Yo me voy a centrar solamente en el tipo de desinformación. Existen intereses económicos y políticos. Y esto tiene que ver con algo que yo titulé la industria de la desinformación. Voy a poner el ejemplo de Macedonia, que es el más emblemático, pero así como Macedonia existe en San Petersburgo otro, en Nueva Delhi existen otros, en Brasilia existen, en México, en el Estado de México, hay este tipo de lugares que son las famosas industrias de la desinformación o granjas donde crean desinformación. Bueno, vámonos a la ciudad de Vélez, donde precisamente la población no rebasa los 45,000 habitantes y está a unos 55 kilómetros de Macedonia, que es una ciudad muy cercana a Grecia. Vélez es conocido, si ustedes entran a Wikipedia, como un líder precisamente de industria y de la implementación de tecnologías de la información. Pero lo que no dice Wikipedia es que Vélez es una de las ciudades de estos paraísos digitales que generan desinformación. En Vélez, en el 2016, operaron cerca de 140 sitios dedicados única y exclusivamente a la política de Estados Unidos. Y uno dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues nada más déjenme decirles que estos sitios están a 10,000 kilómetros de distancia de Estados Unidos. Cuando nosotros creamos un sitio, es para tener impacto en nuestro lugar cercano. Digamos, si ustedes crean un sitio web, pues lo van a hacer para hablarle a la localidad de Guanajuato. No lo van a hacer para hablarle a la localidad, digamos, de Buenos Aires, o para hablarle a la localidad de Caracas, o para hablarle a la localidad de Nueva Delhi. No, lo van a hacer porque si quieren crear un sitio de noticias, una de las características que tienen las noticias es la proximidad, porque hay un interés precisamente de la proximidad. Lo que ocurre en nuestra cercanía es lo que nos interesa. Lo que no ocurre en nuestra cercanía empieza a perder cierto interés. Pues estos jóvenes
crearon 140 sitios dedicados a la política de Estados Unidos. Pero esos, precisamente sitios, tenían graves errores precisamente de gramática porque eran generados por jóvenes que no dominaban el idioma del inglés y que eran adolescentes que adolecían precisamente del interés político de esa región. A nosotros hoy en día todavía el sistema electoral de los Estados Unidos como que nos causa conflicto, porque si tiene más votos una persona no gana o cosas así. Bueno, pues estos jóvenes durante esa elección generaron precisamente estos elementos narrativos y cada uno de ellos generaba un tráfico, o sea, de estos 140 sitios, generaban un promedio de tráfico de 1 millón de visitas al mes, que se traducían algo así en publicidad. Había muchos sitios que se anunciaron en estos espacios y por ponerles datos, uno de estos sitios al mes recibía en materia de publicidad alrededor de 20 a 30 mil dólares al mes, porque tenían un tráfico de 1 millón de personas al mes. Para un joven que acaba de egresar de la universidad, 20 mil a 40 mil dólares, es muchísimo. Y se basaban precisamente en esto que no voy a abundar porque no quiero dar una clase de cómo hacer fake news, pero utilizaban precisamente los elementos de Facebook para propagar. Pautaban en Facebook, creaban estos perfiles falsos de personas en Facebook que radicaban en los Estados Unidos y que publicaban o difundían estas noticias y generaban esto que ya les había hablado, el famoso echo chamber o cámara de eco. Y esto generaba que se amplificara de forma más rápida. ¿Se acuerdan que les decía que en una de las características de Internet es la generación más rápida de redes? Imagínense que en su círculo cercano alguien de ustedes comparta una información falsa. Pues esto apela precisamente a los sentimientos. ¿Cuántos de ustedes no les ha llegado noticias en las cuales, con la simple palabra de corrupción, ustedes han compartido sin verificar? Solamente se dejan llevar a veces por el título. O muchos de ustedes comparten información falsa con la simple palabra de falleció, sin necesidad de verificar la información. ¿Por qué? Porque las fake news están hechas precisamente para apuntalar nuestras emociones, para pegarnos en lo más íntimo de nuestro ser, y esto provoca estos escenarios de propagación o de viralización. Y bueno, esto fue la fórmula secreta para que muchos generaron desinformación. Ahora, ese es el interés económico. Hay personas que viven precisamente hoy en día de la generación de desinformación. Viven. Hay una industria de la desinformación. Y la Universidad de Harvard el año pasado publicó también un documento que les voy a compartir, en el cual decían que la industria de la desinformación genera aproximadamente al año más de 10 mil millones de dólares en ganancias. Ustedes imagínense cuánto dinero o cuánta derrama económica no tiene precisamente la industria de la desinformación. Ahora, también hay un interés político, porque hoy en día está comprobado, hay una investigación que hicieron en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde comprobaron precisamente que una fake news se comparte 26 veces más rápido que una noticia de un periódico o de un medio de comunicación. 26 veces más rápido. Entonces, esto despierta el interés político, que dicen, ahora voy a contratar los servicios de esos personas que hacen fake news para que generen una fake news en contra de mi adversario, en contra de un político, en contra de una institución, en contra inclusive de una empresa. ¿Para qué? Para que eso me beneficie a mí. Y los generadores de desinformación, hoy en día, de desinformación digital, hoy en día no solo viven de las ganancias de publicidad, sino que hoy en día viven también de las ganancias que llegan bajo desinformación digital, bajo demanda o on demand, que es un término que hoy en día yo he utilizado. Entonces se vuelve un negocio redondo. Esto tampoco voy a hablar porque no quiero que hagan ustedes, bueno, nada más para que entiendan un poco, es la sintaxis de las fake news. Las fake news siempre tienen prisa. Por lo regular, las fake news siempre aparecen antes que las noticias en los medios de comunicación.
Las fake news saben cómo nos informamos en Internet, ¿sí? Hacen estudios, aunque ustedes no lo crean, hacen estudios, utilizan el Big Data y todo eso para ver el sentiment de cómo está ocurriendo las situaciones actualmente de la población, cómo está la población. Compartimos información al dejarnos llevar solo por lo que dice la cabeza. Ellos invierten muchísimo dinero para buscar cabezas más atractivas, para generar más atracción del público. Generan por lo regular titulares que nos indignan, nos conmueven, nos dan miedo o reafirman nuestra forma de pensar y de nuestra opinión. Esto ocurre muchísimo para decir, vean cómo yo sí tenía razón, el presidente es un corrupto, el gobernador es un corrupto, el diputado es un corrupto, etcétera, etcétera. ¿Ven cómo yo tenía razón? Por eso lo comparto. Y lo comparten porque los fake news se basan en una de las características de Internet, que es la velocidad. Como nosotros nos dejamos llevar por la alta velocidad con la cual nos estamos informando, no nos damos unos segundos para reflexionar o investigar o verificar lo que en ese momento nos está llegando. Y con ello, ¿cuáles son las características de las fake news? Pues que usa hoy en día los medios de comunicación digitales. Las fake news no usan los medios de comunicación tradicionales, no les interesan, les saldría muy caro generar desinformación digital y que llegara a los, o sea, generar desinformación para que llegaran a los medios de comunicación tradicionales. No, lo hacen en los medios de comunicación digitales. Solamente lo utilizan en eso. Las fake news son generadas también por aparatos del Estado, pero también son generadas por los usuarios de Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que con la llegada de Internet, el monopolio de la generación de desinformación que tenía el Estado se lo arrebata el usuario, los ciudadanos. Hoy en día nosotros podemos generar desinformación digital o fake news, cualquiera de nosotros. Y buscamos básicamente lo que ya generaban precisamente la desinformación antes. Buscamos generar o influir en la sociedad interna de un lugar, pero también en la externa. ¿Por qué? Porque hoy en día los fake news se exportan, hay una exportación del contenido. Les voy a poner un ejemplo de la pandemia. Hay una fake news que se creó justamente al inicio de la pandemia en Nueva Zelanda. La primera ministra de Nueva Zelanda llamó a sus ciudadanos a que iban a hacer confinamiento obligatorio, no voluntario, como el que hicimos en México. Y esto desencadenó, les pidió que tomaran sus previsiones, que cuidaran precisamente, que fueran a abastecerse, porque iba a ser 15 días que iban a estar en confinamiento. Y justamente ahí corrió una fake news que les llegó a miles de personas vía WhatsApp, un mensaje, una cadena de voz, que decía que una de las sintomatologías del COVID-19, del SARS-CoV-2 COVID-19, eran problemas severos de corte intestinal, o sea, estomacal. Y que en ese momento iba a generar precisamente que tú necesitaras, si te daba COVID, altas dosis o altas cantidades de papel higiénico. Para no mentirles, esto generó que se agotara, hubiera desabasto de papel higiénico en Nueva Zelanda. Y los medios de comunicación digitales y tradicionales empezaron a tomar fotografías de la gente saliendo de los súpers con grandes cantidades de papel higiénico. ¿Cuántos de nosotros no vimos esas fotografías? Eso ocurrió en Nueva Zelanda, después brincó a Australia, después de ahí llegó a Europa y después llegó a México. ¿Cuántos de nosotros no vimos fotos? O vimos inclusive cuando acudimos al supermercado para hacer nuestro confinamiento, personas que salían con grandes cantidades de papel higiénico. Los fake news también se exportan hoy en día. No solamente se quedan en el lugar. Y circulan a mayor velocidad que la desinformación. Y con esto, básicamente concluyo mi exposición. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Pues consumimos la información que deseamos, a la hora que deseamos, desde el lugar que deseamos, y ahora creemos en la información que deseamos. Las llamadas cámaras de eco o Internet han generado que nosotros creamos múltiples realidades y que a veces
esta realidad choque con la realidad que está ocurriendo en, pues, básicamente, terreno físico. Pero esto, muchas veces, aunque te comprueben que tú estás incorrecto, tú decides vivir en tu realidad y por lo tanto darle confianza a lo que tú sabes que es falso. Pero no importa, porque esto te genera un estímulo, que ese estímulo va acorde con tu realidad. Y eso es lo que básicamente hoy en día estamos teniendo en peligro. Las redes sociodigitales y las fake news están teniendo o están poniendo en aprietos a distintos gobiernos, a los medios de comunicación, y está en juego precisamente la democracia en distintas partes de la región. Las fake news han hecho o han provocado resultados como el del 2016, no solamente en Estados Unidos, sino sucesos como el Brexit en Reino Unido o el referéndum por la paz en Colombia. Ahí se ha aplicado sofisticadas herramientas para la generación de fake news, el uso de cuentas automatizadas, mejor conocidas como bots, para propagar y difundir esta información falsa. Y esto provoca precisamente que la democracia hoy en día esté en riesgo. Les agradezco muchísimo su atención, les dejo mis redes sociodigitales por si tienen alguna duda o un comentario, y abro este espacio para preguntas o comentarios que tengan. Sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Ángel. Abrimos espacio para preguntas. Bueno, en lo que se animan a preguntar, tenemos una pregunta de Ivonne. Dice, ¿qué tipo de regulación se podría ejercer en las fake news? Ush. Miren, les voy a decir lo que dije yo en la Cámara de Senadores ahora que precisamente hicieron la propuesta de una regulación de Internet. A mí me invitaron por parte del senador Ricardo Monreal. La regulación simplemente no funciona en materia de Internet. La regulación lo único que nos va a provocar es precisamente que nosotros perdamos algo valiosísimo que se ganó precisamente con la llegada de Internet, que es el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a las audiencias. Si nosotros apostamos por la regulación, vamos a perder básicamente estos derechos o vamos a estar precisamente perdiendo uno de los elementos vitales y característicos de Internet. Es la primera vez en la historia de la humanidad que cualquier persona que acceda a un medio de comunicación puede expresarse pública y abiertamente. Antes no podíamos expresarnos en un medio de comunicación, o nos era muy difícil. ¿Por qué? Porque el medio tampoco tenía las condiciones físicas para poder hacerlo. Imagínense, si todos nos expresáramos solamente con una línea, o sea, un mensaje, en el periódico, ¿de qué tamaño va a ser el volumen del periódico si 121 millones de mexicanos que somos, según el padrón del INEGI, nos expresáramos en ese medio de comunicación? Sería algo, nada más para sacar el volumen, sería increíblemente grande. Ahora, ¿cuántos de nosotros, si accediéramos a la radio, nada más para decir una frase, de qué tamaño sería esta frase? O sea, ¿de qué tamaño sería? O sería algo increíblemente grande. O sea, no daría precisamente el espacio. Es la primera vez que tenemos esta posibilidad de expresarnos en el espacio público. Y creo que desde mi punto de vista, lo que debemos de apostarlo más que a la regulación es precisamente a ciudadanizar precisamente a los diferentes usuarios mediante la alfabetización digital o mediática, que es fundamental, la educación. Para reflexionar sobre este tema, pongo el ejemplo que puse precisamente en esa discusión. 19 países en el mundo apostaron a reglamentar precisamente para frenar la desinformación en el 2020, justamente con el COVID-19, los grandes problemas. La misma OMS dijo que la infodemia era mucho más peligrosa que inclusive el SARS-CoV-2 COVID-19, ahora le doy toda la razón, que era más peligrosa. 19 países decidieron en ese momento crear estas leyes fast track, estas leyes sin discusión, que se hicieron al momento,
que no sabemos ni siquiera cómo se basaron, etcétera, etcétera. Hicieron estas 19 leyes que se aplicaron en el país. ¿Qué ocurrió después en una investigación que estoy por publicar? Estos 19 países, lo único que propiciaron es que los medios de comunicación adversarios al país fueran precisamente censurados. Los líderes políticos u opositores fueran también silenciados y que se regulara precisamente la libertad de expresión, y esto derivó a que el poder político ahora tuviera el poder de quién sí iba a hablar y quién no iba a hablar. Y las medidas que tomaron estos 19 países fueron o una retractación abierta por parte de los actores, o sea, que yo saliera a decir, yo dije desinformación, aunque no fuera desinformación, que no fuera desinformación. Yo dije un fake news, que les retiraran sus cuentas de redes sociales, que en algunos casos pagaran una multa. En otros casos hubo cárcel y en una de ellas inclusive hasta hay pena de muerte por compartir desinformación digital. O sea, vean todo lo que podría ocurrir. Y la propuesta de ley que estaban presentando aquí era muy similar a la que yo estoy analizando de estos 19 países. Y no les estoy diciendo países de tercer mundo, no crean que les estoy diciendo estos países de África, no, o de Asia, ¿no? Bueno, sí hay algunos de ellos, de África y de Asia. Pero estoy hablando de países del primer mundo como Francia, como España o como Alemania, que crearon estas leyes y que hoy en día, inclusive Angela Merkel tuvo que dar marcha atrás porque hubo mucha gente que se opuso a esta ley. A eso llegamos con la reglamentación. La reglamentación no, a lo mejor puede solucionar en un momento el problema de la desinformación, pero el problema de la desinformación compete a muchos más sectores. Y la única forma, yo siempre he sido partidario de poder combatirla es mediante la alfabetización o la educación. Solamente esa. ¿Ok? No sé si contesté. Sí, también Daniela Julieta pregunta, entonces, ¿qué prácticas podrían realizar para gestionar el impacto de estas? El impacto. Bueno, primeramente, tenemos que hacer una sociedad más, generar algo que se llama criterio informativo. El criterio informativo es cuando el usuario no solamente se informa por un medio de comunicación. Voy a poner el ejemplo de México. En el 2015, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el 2015 en México, los mexicanos pasábamos 8 horas 40 minutos en el uso precisamente de la televisión. O sea, estábamos todo el tiempo en la televisión. Para el 2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio un revés completo. Pasamos de 8 horas en el uso de la televisión a 2 horas 30 minutos. Y el Internet en el 2015 pasábamos alrededor de 4 horas en el uso de Internet. Para el 2018 pasamos a ser la principal fuente informativa con 8 horas 20 minutos. ¿Qué les quiero dar a entender? Que lo único que hicimos fue migrar a otro medio de comunicación y pasamos a ese medio de comunicación. Y dejamos, en llegado un momento, de informarnos por otros medios. ¿Qué les quiero dar a entender? Que la desinformación está presente tanto en el ambiente digital como también presente en el ambiente tradicional. Pero esto no quiere decir que todos los medios de comunicación mientan. Este es algo que se ha creado precisamente con el boom del famoso el boom del famoso periodismo ciudadano, que eso no es periodismo, es más bien activismo del ciudadano, o sea, de las personas que usamos Internet. Y esto ha acarreado precisamente una fuerte crítica en contra de los medios de comunicación, que ellos censuran, que ellos imponen temas. Bueno, eso sí ocurre, pero no quiere decir que todo sea así. Lo que nosotros tenemos que hacer es un criterio informativo de informarnos no solamente por Internet. Hay que salir de Internet y ver otros medios, la prensa, la radio, la televisión, el cine,
por supuesto, acudir a los libros, a las revistas, por supuesto, escuchar conferencias, etcétera, etcétera, carteles, etcétera. Y esto va a hacer que equilibre más. Les voy a poner un ejemplo. Tres países en el mundo apostaron desde el 2012 a la alfabetización mediática de su gente. Y justamente con la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19, fueron los países que menos impacto tuvo el tema de la desinformación digital. ¿Cuáles son estos países? Es Suecia, Finlandia y Corea del Sur, que justamente son los países más conectados del mundo. El 99% de sus habitantes tienen mayor acceso a Internet. ¿Pero qué creen? Que estos países, uno dirá, tienen más acceso a Internet, pasan más tiempo en Internet. No. El promedio de acceso o de consulta de Internet de estas personas en estos países es de 2 a 3 horas al día. ¿Por qué? Porque leen mucho prensa escrita, ven mucha televisión, escuchan mucho radio y hay este criterio. Y con ello no solamente la influencia de las fake news disminuye o no hay presencia, sino que también otros temas como los discursos de odio no están tan presentes. Tampoco están tan presentes elementos como los ciberdelitos, que sí ocurren en muchos lados, o el ciberacoso, las estafas, la suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una vía, pero es una vía que tarda mucho y requiere mucho dinero y muchas voluntades para poderse realizar, que es la educación. Cuando yo dije esto, todos se quedaron sorprendidos y dijeron, no, pues creo que no conviene, porque imagínense los intereses políticos que van a mover. Muchísimos, no solamente de las empresas, o sea, Facebook, Twitter, Instagram, todas esas empresas, que son intereses, porque van a dejar de consumir tanto. México es de los 5 países en el mundo que más consume redes sociodigitales. Está en el top 10, no, en el top 5 de los países que más utiliza Facebook, Instagram, YouTube, todas las que ustedes imaginan. Y esto se debe a que pasamos mucho tiempo. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su reporte del 2020, hoy en día estamos pasando 12 horas 30 minutos en el uso de Internet. Por eso, el Instituto Reuters en la Universidad de Oxford, donde también ahí colaboramos, colocó a México como el segundo país en el mundo que más consume y más presencia tiene precisamente de fake news. Solo por debajo de Turquía y por encima de España, de Estados Unidos y Brasil. ¿Ok? No sé si contesté. Muchas gracias, Luis Ángel. Yo tengo una pregunta. ¿Qué papel han jugado las noticias falsas para ganar elecciones en México? Recientemente vimos un estudio tuyo donde hablabas del caso de Nuevo León, donde parece ser que fue crucial el uso de las noticias falsas para esta gobernatura. Sí, por supuesto. En México ha habido intentos y ha habido unos que sí han sí han tenido precisamente el aval o han logrado el objetivo. En el 2018 hubo un intento muy fuerte de la industria de la desinformación para que básicamente uno de los candidatos no ganara la elección, que es nuestro actual presidente. Ahí surgió algo que se llamó Operación Berlín, que era una serie eran estos grupos que se documentaron, yo creo que es y otros grupos que trataron de generar precisamente que este personaje no ganara. A diferencia del 2018, en el 2021 sí prosperó. ¿Por qué? Porque en el 2018 hubo una iniciativa de medios muy interesante, e inclusive no solamente de medios, de instituciones, los cuales se congregaron en algo que se llamó Verificados 2018. Esta iniciativa lo que hacía era que cualquier desinformación digital que empezara a surgir en los medios de comunicación digitales se corroborara por un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación y se compartiera de la misma forma en todos los medios. Esto mitigó el efecto precisamente que pudieron haber tenido estas estos fake news. En el 2021 no hubo una iniciativa de eso. ¿Por qué? Porque tal vez no hubo el interés, como no había una disputa tan fuerte como en el 2018 que se disputaba la presidencia de la República. Ellos consideraron la industria de la desinformación sí estuvo muy interesante, pero
los medios de comunicación no fue tan rentable crear centros precisamente de verificación, porque esto cuesta, para estar revisando precisamente toda la información que estaba ocurriendo de este proceso electoral. Yo me centré en dos casos, el caso de Nuevo León, porque fue muy emblemático, y ahí documenté precisamente que existieron una gran industria precisamente de la desinformación que benefició en determinado momento a que la narrativa a favor de Samuel García se beneficiara. Y ahí por eso tengo un texto sobre ello, el cual les compartí. Fue el personaje que más se le generaron fake news a favor y también en contra. O sea, había una suerte de industria que trataba de impulsarlo, pero también perjudicarlo. Entonces, esto no puedo asegurar porque no tengo tantos datos, pero sí estoy consciente de que esta contraagenda, o sea, por el impacto que tuvieron precisamente la desinformación sobre él, que sí llegó un momento a ser un factor importante. ¿Por qué? Porque esta narrativa iba acompañada precisamente de los comentarios que hacía su esposa, esta Mariana Rodríguez. O sea, compartía que Samuel era joven, que Samuel era una opción. O sea, todas esas narrativas las fui siguiendo y precisamente la narrativa falsa que beneficiaba a Samuel iba de la mano de ello. ¿Qué quiere decir? Que hubo una industria que sí precisamente apuntaló para que Samuel precisamente ganara. Y precisamente también hubo una industria, o apuntaló esta industria de la desinformación, para que criticara precisamente a los partidos opositores a Samuel. Estoy casi seguro que sí hubo precisamente esto que nosotros les he documentado, que les he platicado, el caso de Vélez, del caso del Brexit de Estados Unidos, en Colombia, que operó de la misma forma en la elección de Nuevo León. Y no dudo en lo más mínimo que ya ha habido otros casos en nuestro país similares al de Samuel. Pero, repito, necesito tener a lo mejor más elementos para tener mayor seguridad. ¿Por qué? Hacer investigaciones más a fondo, periodísticas, etcétera, para determinar si este fue el factor. Pero estoy casi completamente, un 60%, que sí pudo haber sido un factor que determinara la elección en Nuevo León. Tenemos dos preguntas más. Marco Antonio pregunta, ¿existe una relación entre la regulación de las noticias falsas o del Internet en general y de la calidad de la democracia? Existe una vinculación. No, uno pensará que si se regula Internet, mejora la calidad de la democracia, pero básicamente en este trabajo que estoy haciendo de 19 países, que están países del primer mundo hasta del tercer mundo, no he visto, al contrario, esto ha perjudicado los derechos fundamentales, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a las, por supuesto, el de las audiencias, etcétera, etcétera. La regulación de Internet no ayuda muchísimo a veces a las democracias, más bien perjudica porque le está cediendo el poder, este poder, a un Estado, que el Estado te va a determinar qué es verdadero y qué no es verdadero. O sea, ese es el dilema. O sea, yo he criticado mucho a veces la posición de ciertos elementos del Estado para decir, ¿por qué estás juzgando que eso es falso? O sea, ¿quién te da los elementos para decir que eso es falso? Ahora abramos el debate, eso es muy bonito, o sea, es muy padre. Era lo que yo decía ahora que se creó esta sección de quién es quién en las mentiras en el gobierno, que yo decía, esto es una oportunidad muy grande para que debatamos, en el sentido de que si se argumenta muy bien que eso es desinformación, pues entonces hay que mejorar la calidad de los medios de comunicación. Pero también se abre el espacio del perfil del periodismo, el perfil precisamente de la calidad de los medios, por supuesto el papel del Estado, pero lo que actualmente estamos viendo es lo que yo les decía, el uso de las fake news para decir qué es bueno o qué es malo. Estamos cayendo en esa doble concepción de la Unión Soviética que les decía. ¿Cuándo es buena la desinformación y cuándo es mala la desinformación? Y no solamente estoy hablando del caso del observador, también en la oposición hay un terrible sesgo de cuando se habla de desinformación. Por eso les hablaba yo en mi intervención sobre la doble acepción de la desinformación. ¿Cuándo es buena y cuándo es mala?
Más bien no hay que verla así, hay que verla como es, como un fenómeno que está ocurriendo y básicamente, y que va a seguir ocurriendo, pero básicamente hay que buscar la forma de controlarla, porque esto puede apuntalar a que nuestra democracia sea perjudicada con ello. ¿Sí? Tenemos dos preguntas más, una de Josué y otra de Daniela Saín. La de Josué es, ¿por qué el hecho de que un candidato o candidata difunda fake news y se sepa por la población no suele generar escándalos en la sociedad? Hay casos muy señalados de políticos que han difundido muchas fake news y no he visto que se altere mucho la percepción que se tiene de estos casos, perdón, de estos candidatos, como el caso de Samuel. Bueno, ¿por qué ocurre? Porque actualmente estamos viviendo en algo que se llama la posverdad. En la posverdad, la verdad ya no tiene valor o empieza a perder valor. Y lo que empieza a cobrar valor sobre la verdad son las emociones o los sentimientos. Y podemos estar seguros y decir, ese candidato está mintiendo, pero no me importa porque yo me identifico con él, me cae bien, aunque nosotros sabemos que es falso. Estamos viendo, y eso es derivado precisamente de Internet. Internet hoy en día, principalmente las redes sociodigitales, han provocado que vivamos precisamente en distintas realidades, o sea, crean estas famosas cámaras de eco, en las cuales tú creas tu realidad acorde a lo que tú quieres vivir y no te importa lo que digan los demás. Si los demás te dicen es que él está mintiendo, tú dices, no me importa porque a mí me hace feliz eso. Entonces la verdad empieza a perder valor, un valor sustancial para la democracia y por supuesto para la convivencia de los distintos seres humanos. Porque imagínense que un político salga y diga que es malo para la sociedad que las mujeres, voy a poner un ejemplo a lo mejor controvertido, ¿no? Que las mujeres tengan igualdad. Y tú digas, oye, pero ¿por qué dices eso? No, porque está comprobado y empieza a inventar cosas, ¿no? Que esto que ustedes ahorita les estoy diciendo ya ocurrió en un país, en la República Checa. En un debate político, un candidato sacó esta y empezó a dar argumentos científicos, bueno, pseudocientíficos, ¿no? Empezó a decir esto. Y aunque ustedes no lo crean, hubo mucha gente que aplaudió eso. Y uno dirá, oye, pero ¿qué te pasa? Esto va en contra de los espíritus de la democracia. Pero la gente se comprobó precisamente a partir de redes sociales, de estudios de redes sociales, que prefería escuchar eso porque se habían dado cuenta de que eso lo representaba y eso era lo que querían, no importándoles que la persona les mintiera. Estamos viviendo un estado de posverdad y algo también que se conoce como infodemia, que es tanta la información que nos llega por distintas vías que ya no sabemos distinguir de lo que es verdadero de lo que es falso. Y la infodemia pues genera que nosotros nos dejemos llevar no por lo verdadero o por lo que es falso, sino por nuestros sentimientos. Y ese es el elemento que hoy en día la posverdad está generando. Que ya la verdad no tenga precisamente valor y lo que valga básicamente es nuestra emotividad. Cómo lo diga el candidato, cómo lo diga el político, y a partir de eso nosotros nos dejamos llevar por nuestra emoción. No sé si contesté. Sí, tenemos una pregunta de Daniela Saín. Quiere saber qué piensas. Pues dice, ya que tocó el tema de la sección de noticias falsas, que se cree una sección como verificado, pero a través de una secretaría, la sección de quién es quién, como forma de evidenciar la falta de rigor periodístico o de engaños, en lugar de regular Internet, crear una secretaría tipo la del consumidor, pero para redes. ¿Cuál es tu opinión? Mira, estaría bien siempre y cuando tenga todo el rigor, pero aquí caemos en una cuestión, que somos seres humanos y también los seres humanos a veces nos dejamos llevar por ciertos estímulos y a veces los estímulos provocan que nosotros nos volvamos frágiles hacia ciertos temas. Y al ser frágiles, a veces dejamos caernos en tendencias. Y es como tener un ministerio de la verdad. Sería bueno siempre y cuando lo integraran diferentes personas, o sea, no solamente, o sea, que hubiera representantes de los medios, representantes de la sociedad civil, representantes del gobierno, o sea, de distintos ámbitos
porque si le dejamos la garante de un ministerio de la verdad a un grupo de personas, imagínense también el peligro que podríamos correr. Es bueno, pero a la vez es también muy peligroso, porque repito, la desinformación la han utilizado como discurso político para a veces atacar a los adversarios o para a veces enaltecer al gobierno en turno. Es muy peligroso eso y lo utilizan muchísimo precisamente y lo han utilizado los gobiernos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Por eso me preocupa mucho que esta institución fuera parte del gobierno. Tendría que ser como un híbrido entre gubernamental, miembros de la sociedad civil y también a lo mejor miembros de los medios para que básicamente pudiera confluir. Pero ahí es donde chocamos, porque precisamente una de las características de la desinformación digital o de las fake news es que viajan más rápido. De aquí que nosotros verificamos y sacamos, digamos, la situación de si es verdad o es mentira, ya nos ganó, ya se propagó en Internet. Y eso es básicamente lo que tenemos que trabajar. Por ello, yo no le apuesto tanto a eso, yo le apuesto más a la alfabetización digital de la ciudadanía y a que también nosotros generemos criterio informativo a partir de alfabetización en materia de verificación y uso correcto de los medios de comunicación, en materia de periodismo. ¿Sí? Tenemos una Sí, adelante. Una última pregunta de Miriam Ramírez Gallegos. Pregunta si podemos medir el uso de las fake news para el beneficio de los políticos. En caso de ser así, ¿cómo se puede medir? Bueno, se puede medir por impactos. Yo, de hecho, es uno de los trabajos que estoy haciendo actualmente. Afortunadamente, el Big Data nos permite eso a partir de la medición. Cuando sale una desinformación, qué impacto puede tener, a cuántas personas pueden llegar, todo eso se puede saber. Pero también podemos medirlo mediante los instrumentos clásicos de las ciencias sociales, a partir de entrevistas a profundidad, a partir de encuestas, a partir de grupos focales, a partir de ciertos censos que se realicen, pero todo eso cuesta muchísimo. Lo más económico, y eso lo estoy diciendo abiertamente, sería hacerlo mediante el Big Data, que son esos grandes volúmenes de datos que lamentablemente solamente se van a quedar en limitar en lo cuantitativo. Va a dejar de lado lo cualitativo, ¿no? Que eso también es muy importante. Sí se puede medir, por supuesto que se puede medir, pero se necesitan muchos elementos para poderlo medir y mostrar precisamente el impacto que tiene la desinformación. Esta investigación que les digo del Instituto de Tecnología de Massachusetts, la cual midió como 10 millones de tweets, pero lo midió como en 10, 15 años. O sea, tardó muchísimo tiempo para comprobar que la desinformación se difunde 26 veces más rápido que la información, o sea, que las noticias. O sea, se tardaron mucho tiempo, costó mucho dinero, muchos esfuerzos, pero sí lo lograron. De que se puede medir, claro que sí. Serían todas las preguntas, Luis Ángel. Para cerrar este evento, queremos otorgarte de la Universidad de Guanajuato, del Campus Guanajuato, de la División de Derecho, Política y Gobierno, la presente constancia por tus valiosas aportaciones al dictar la conferencia Democracia en Riesgo, Fake News y Redes Sociales en Disputa, dirigida a la comunidad estudiantil de la División de Derecho, Política y Gobierno. Le damos gracias en nombre al director de la división, al doctor Eduardo Pérez Alonso, y al secretario académico, doctor Jesús Arellano Gómez. Un agradecimiento muy especial a la licenciada Mayra Méndez, que nos apoyó en la realización de este evento, y a Justino Córdoba, que nos está apoyando en la transmisión en Facebook. Muchas gracias también a las estudiantes y a todos los estudiantes que nos acompañaron en este evento. Y por nuestra parte, sería todo. Muchísimas gracias, estimada Lidia, y por supuesto, muchísimas gracias a la Universidad de Guanajuato, y yo encantado de estar con ustedes. Espero haber sido de mucho provecho para la academia y por supuesto para el cuerpo académico y por supuesto para los estudiantes. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Luis Ángel, nuevamente. Hasta pronto. Gracias.